tenemos el placer de compartir esta mañana con Circe Almanzar, que es la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industria de la República Dominicana. Buenos días, bienvenida. Gracias, un placer estar con ustedes. Mire, la Asociación de Industria fue de los sectores que en principio se oponía o hacía observaciones puntuales al proyecto del Ejecutivo para arancel o no arancel a una cantidad de 67 productos para importación. Aparentemente hubo una modificación y el asunto se acordó y el proyecto está a punto ya de convertirse en ley prácticamente. Le pregunto al día de hoy, ¿lo que está ocurriendo es exactamente lo que se convino con ustedes? Mire, hay situaciones en las cuales en un país, en un gobierno, las autoridades toman decisiones. Los sectores explican sus posiciones, tratan de hacer entender o de motivar una decisión o de cambiar una decisión, pero hay momentos en que no se puede o que no se logra convencer de las preocupaciones que uno tiene. Y en ese momento uno tiene que tomar decisiones porque al fin y al cabo nosotros somos grupos o sectores que representamos intereses o representamos parte de la sociedad, parte fundamental de la sociedad, pero no estamos o no fuimos escogidos para ejercer el poder o el mandato para tomar decisiones en políticas públicas. Y en ese momento uno toma decisiones de cómo llegar a ya un acuerdo en el cual no necesariamente se acogió todo lo que uno pensaba. Nosotros seguimos pensando que ese proyecto de ley no es correcto, pero se tomó la decisión. Y el acuerdo que se llegó es el acuerdo de por lo menos tener algunos controles de cantidades de que se podían importar. Porque la política comercial, la gente tiende a pensar que es un tema impositivo, un tema fiscal, cuánto se recauda. Yo recuerdo que en algún momento se hizo un reportaje o se preguntaba a algunas autoridades cuánto sería el sacrificio fiscal por dejar de cobrar aranceles. Es muy poco, claro está, porque el arancel precisamente lo que hace es tú resguardar a un sector productivo y por eso se evita una importación en un momento determinado. O sea, tú lo que haces es que lo estableces como una medida de fortalecimiento de tus sectores productivos. Y eso es lo que se llama política comercial y todos los países lo tienen. De hecho, si ustedes ven en el caso de los pollos, Estados Unidos le tiene una medida de antidumping, o sea, una medida para proteger sus productores de pollo a Brasil desde hace muchos años, para evitar que le invadan el mercado de Brasil y que destruya su producción. Pero bueno, el proyecto está aprobado. En ese punto concreto, una de las preocupaciones, uno de los temores expresados es que pudiera verse afectada de manera seria la producción avícola, los productores avícolas. Le pregunto yo si concretamente cree en eso, cree que a partir de la conversión en ley del proyecto pudiera afectarse ese sector. Las autoridades han dicho que esto es una medida esto es como como un mecanismo para garantizar que en caso de que pueda necesitarse lo van a aplicar. Esa es parte importante de la modificación de la ley que se hizo. Ya no sería automático, sino que ellos se intervendrían y ellos han dado muestras de que realmente esto es como una especie de protección o de paraguas en caso de desabastecimiento o en caso de que haya una subida, un alza importante. Los mecanismos todavía se van a tener que definir. Yo creo que en el fondo lo más importante es que cuando tú tienes una situación como esta, tú tienes que mantener el diálogo. Mantener un diálogo con las autoridades para que todo lo que se vaya a hacer sea para beneficio del país. Nosotros no teníamos duda de que esto es una medida que se tomó con buenas intenciones, o sea, con intenciones de buscarle salida al encarecimiento de los precios. No hay ninguna duda en ese sentido. El tema es que a veces esa buena intención
no toma en cuenta algunos aspectos que quizá nosotros, desde nuestra perspectiva, que tenemos tantos años trabajando en este tipo de temas, pues lo vemos. Yo creo que de eso se trata ahora, de mantener ese diálogo, mantener esa comunicación, que siempre la tenemos con las autoridades, con el Ministerio de Industria y Comercio, con el propio presidente de la República y hasta con el propio Ministerio de Agricultura. Si uno ve de alguna forma digamos, aunque no lo dice textualmente, pero si uno entiende el trasfondo del proyecto, parecería que es una forma de decir que hay algún nivel de agiotismo o de especulación o de incremento desproporcionado de los precios de los artículos que ahí están contenidos. Y he escuchado voces desde el gobierno también y sectores cercanos al gobierno diciendo, bueno, es que también han subido esto aún de forma desmedida. Ustedes, por lo menos en el sector de ustedes, el sector industrial, ¿han logrado hacer algún tipo de análisis de si es posible en algunos sectores de los que están impactados por este proyecto hacer ejercicios de mitigar un poco las alzas que se han presentado? Mira, sin duda alguna, esto es algo impresionante, incontrolable. Nadie pensó que íbamos a estar a casi al mes de mayo con esta situación como la tenemos. De hecho, ustedes recuerdan que el año pasado pensábamos que al final del año ya los precios se iban a estar estabilizando por el tema del COVID, porque los precios de los commodities se habían aumentado por el problema del entaponamiento que se había causado con el COVID. Estamos viendo todavía que en el puerto de Shanghái hay un entaponamiento impresionante. Las mismas situaciones que se están dando hasta con el dólar, son situaciones que nadie esperaba. Como decíamos en ese momento, la tormenta perfecta, ahora yo digo que este es el huracán perfecto. El propio presidente Abinader lo decía ayer, esto es una situación preocupante, calamitosa. Nosotros hemos hecho análisis, pero yo quiero que tú entiendas, Oscar, que para nosotros también esta situación es muy delicada. Nosotros, a partir del 2006, nosotros venimos viviendo procesos de regulación de mercado y que se supone que el sector privado no puede hablar de precio, que el sector privado no puede concertar precios, que no se puede ni siquiera reunir en una mesa a hablar de precio. Eso viola la ley de competencia. De hecho, todavía hay empresas que nos dicen, no, yo no voy a esa reunión porque mis políticas internas no me permiten ir a reunión a hablar de precios, porque yo estoy con mi competidor al lado. Y son temas muy delicados. O sea, nosotros estamos llegando a unos momentos en que la situación de crisis te impone a que tú, en un país pequeño, sobre todo en un país pequeño, donde tú tienes no tantos productores, te coloca en una situación complicada. Ahora bien, cuando yo llamo directamente a algunos industriales, me dicen, es que, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Yo tengo que, a mí que me digan qué voy a hacer si a mí me aumenta un 50% mi materia prima principal o un 80%, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a dejar los mismos precios de antes? ¿Voy a quebrar? Entonces también la gente tiene que saber que en el caso de la producción, tú tienes que, no hay forma de que tú no puedas traspasar los precios porque tú estás produciendo sobre la base de un costo. Entonces tú quizás puedes aguantar con precios antes de abastecimiento, que muchas empresas lo que hacen es que va a subir, aunque tengan su inventario lleno, y va a subir para cubrirse y no descapitalizarse, suben el precio a como van a comprar el insumo. Quizá eso se puede hacer, pero eso no se puede hacer todos los días, porque tú te descapitalizas. Va a llegar un momento en que la empresa, la industria, no va a poder subsistir. Entonces, el tema es que los niveles de precios no han ido cediendo. ¿Hay alguna posibilidad, Circe, de que el gobierno le dé algún apoyo puntual a los industriales de forma tal que algunos sectores lo pidieron también, que fuera no una importación directa de productos terminados, sino apoyo a los industriales para mitigar también esos... Y lo ha estado haciendo, lo hizo con el trigo, lo hizo con los fertilizantes. Los fertilizantes son, de hecho, los fertilizantes han estado en una situación muy, muy preocupante, porque el principal productor de uno de las materias primas más importantes de los fertilizantes es Rusia.
y Rusia prácticamente está cerrado sus puertos, o sea, no hay un flujo de comercio. En el caso también del trigo, los cereales, estamos hablando de que el 40% de esa producción viene de Rusia y Ucrania. Todo esto afecta a todos los países. Ahora bien, nosotros, que si bien es una buena medida tú subsidiar algún tipo de material, de materias primas, lo más importante es hacerle el subsidio al consumidor. La gente habla y vamos a cambiar el mecanismo de cobro de aranceles para que no se ponga el precio del flete. Cuando nosotros vemos ahí el impacto para el consumidor con menos poder adquisitivo, es mínimo porque todas las materias primas no tienen arancel. La mayoría de las materias primas no tienen arancel. Entonces el flete no le impacta. Entonces tú tomas una medida en que en realidad lo que va a afectar o va a impactar positivamente es a la clase alta, a la clase media alta. Entonces por eso es que los programas de subsidio o de ayuda más efectivos son los que se focalizan al que realmente lo necesita. Porque cuando tú tienes subsidios generalizados, entonces lo que tiende es a favorecer a los que más pueden. Sí, cafecito Santo Domingo para usted. Gracias, eso es mío, eso es mío. Eso es suyo. En teoría económica, sí, eso es un ABC, lo que tú acabas de decir, eso es así. Ahora, en una sociedad de clase media es difícil gobernarla con ese criterio. Y es una sociedad de clase media. Sí. Y la clase media está al grito igualito que las clases más vulnerables. Por eso, en el caso de los combustibles, es una medida que yo entiendo que la gente dice, no, mejor darle un subsidio de un bono combustible a la gente más, pero a la clase media le impacta mucho. Ahora, los alimentos ya de primera necesidad es más difícil porque al fin y al cabo tú lo que estás ese sí es una necesidad muy, muy importante para los más desposeídos. Y en un país donde no hay tantos recursos económicos, es muy cuesta arriba tú hacerlo de manera abierta. Bueno. Pero sí, de que los subsidios a los productores no está mal, no está mal. Digamos, ese es el tema, esa es la preocupación del gobierno con ese sector de la población que entiende que tiene que aliviar de alguna manera, y una de las formas es esto con este proyecto. Pero ahora, desde el punto de vista del sector industrial, ustedes como sector, reuniéndose como sector para plantearse el esquema que tenemos hoy, lo que pasa en el mundo, ¿cómo lo ven? ¿Cuál es el nivel de impacto que usted está teniendo como ustedes como sector específicamente? En el caso de los incrementos de precios, pero es que es impresionante, o sea, las empresas no han podido ni siquiera planificar su año. O sea, para una empresa, imagínense ustedes que tienen sus empresas de servicios, que tú no tengas claro cómo van a ser tus costos de producción, ya sea de contratación de personal, ya sea que te van variando toda la semana, todos los días, inclusive nosotros tenemos unos cortes, me gustaría mandárselo toda la semana. Todos los lunes nosotros hacemos unos cortes de cómo se han comportado, porque tú lo puedes ver inmediato, eso se ve todo el tiempo, inclusive recuerdo que el ministro de Industria siempre los mira, porque es un tema, o sea, es preocupante. Nosotros lo hacemos corte todos los lunes y es impresionante la curva. O sea, la curva sigue aumentando de todos los precios de los commodities. Y cuando tú te pones a ver, cada uno de esos materiales incide en prácticamente toda la producción de agropecuaria aquí. Y más allá, porque están también los commodities a nivel de materiales de construcción. Entonces, eso afecta a no solamente el ritmo de crecimiento de inversiones de una empresa, sino también afecta tus proyecciones, afecta también tu comportamiento así a nivel de interno de la empresa. Ahora bien, yo siento que hay confianza. El industrial tiene mucha confianza en seguir invirtiendo y eso lo hemos visto. De hecho, nosotros vemos que en los últimos 4 meses, y lo decía Celso Juan Maranzini en el discurso de los 60 años, al 50% de las inversiones que se proyectaron hacer para este año, que ascienden a 80.000 millones de pesos, que fue un ejercicio que nosotros hicimos el año pasado, ya se están ejecutando. Y tú dirás, ¿pero qué pasa aún con este vaivén de precios?
Bueno, porque nosotros tenemos una estabilidad económica, macroeconómica importante. Nosotros tenemos un gobierno que está apostando el crecimiento del sector privado y eso nadie lo puede discutir. Nosotros somos el país que está exhibiendo mejor comportamiento a nivel internacional. Nosotros tenemos un cambio de paradigma en la forma de producción también con el nearshoring. O sea, la gente está viniendo a invertir y eso hace que la gente apueste por el crecimiento. O sea, que hay situaciones de incertidumbre, pero también de confianza interna, porque al fin y al cabo lo que estamos viviendo no es interno, es externo, es un impacto externo internacional que está causando problemas a todos los países del mundo. ¿Usted cree que esta situación, o sea, lo que ha mencionado de las empresas, pueda llevarla a despedir personal? En diciembre del año pasado tuvimos una baja de algunos de empleos, o sea, a partir del inicio del año, pero se ha ido recuperando. ¿No hay empresas se ha ido cerradas? recuperando. Todavía hubo, recuérdense que con la pandemia hubo empresas pequeñas, sobre todo las pequeñas y medianas, que tuvieron problemas. Pero a nivel del sector industrial nosotros estamos en los mismos niveles de, bueno, en ventas hemos superado, pero también la gente tiene que entender que el volumen de ventas y las recaudaciones que hace el Estado están referenciadas a precios. Entonces, en la medida en que suben precios, también eso afecta. Ahora, en nivel de empleos, nosotros estamos prácticamente igual que antes que la pandemia. O sea, que no hemos bajado, pero tampoco es que sean incrementados de manera exorbitante o algo muy... Pero no hemos perdido empleo. Tuvimos un momento de pérdida de empleo, pero volvimos a recuperarlo. Dice, gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Esperemos que el panorama esté mucho más claro y mucho más definido en los próximos días. A ver qué pasa. Circe Almanzar, vicepresidenta de la Asociación de Industrias de la República Dominicana. Vamos a despedirnos mañana. Mañana es viernes, Luisín. Luisín, mañana. Mañana es el día de Luisín. Mañana, el mejor día del programa hoy mismo es mañana, dicho por ustedes. Un televidente que te pidiera que tocara el caso de Ale Pasola y la Cuca. ¿Y cuál es el caso de Ale Pasola? Yo te voy a enviar el contacto de él para que te explique. Él canta, ¿qué es lo que canta? ¿Cuál es el La género? Cuca canta. La Cuca. La Cuca, pero merengue, balada o qué? No sé, te voy a averiguar. Pero tiene que ser un merengue o Es un algo. DJ. Voy a averiguar, no sé. Mañana, Hay, señores. un cuento de la señora de la dos Cucas. ¿Tú lo supiste ya? Ya lo sabes, ¿no? La Cuca. Pero canta, Sí se sabe, yo no sabía, pero es increíble. Sí se sabe quién No, es. pero si canta bien, si no, no. Pero mañana es el Yo mejor no sé día si del acá programa. Mañana.